El bautismo es un tema central en las exhortaciones apostólicas de la Iglesia Católica. Estos documentos, que son cartas dirigidas a los fieles de todo el mundo, explican el significado y la importancia del sacramento del bautismo para la vida cristiana. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola, qué alegría de encontrarnos de nuevo en otro episodio sobre sacramentos. Soy Vitalino Ajanel y espero que estemos juntos hasta el final del tema de hoy. En este episodio hablaremos de la documentación eclesial sobre el sacramento del bautismo. El contenido de este tema está basado en textos seleccionados de diversos documentos de la Iglesia Católica que se enumeran en la descripción del episodio. Para hablar de documentación eclesial sobre el sacramento del bautismo, lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Uno de ellos es la documentación que se deriva de la administración del mismo sacramento, tanto en el cumplimiento de ciertos requisitos previos a su administración, como los registros posteriores que documentan para la historia que el iniciado ha recibido el sacramento. Y el otro es el que se refiere a la serie de documentos en que se fundamenta el sacramento del bautismo. En el primer sentido, podemos decir que el bautismo es un sacramento cristiano que se realiza en la Iglesia Católica y que se encarga de recoger en libros los datos de sus feligreses. En ese sentido, la documentación eclesiástica del bautismo incluye la fecha y el lugar del bautismo, los datos del bautizado, fecha y lugar de nacimiento, nombre, sexo y legitimidad, los datos de los padres, los datos de los abuelos y paternos y maternos y los datos de los padrinos. Pero la Iglesia no solo recoge los datos sobre nacimiento, sino también los del matrimonio y la defunción. Estos documentos son fundamentales para el conocimiento de datos familiares a través de las partidas de bautismo, matrimonio y defunción, gracias a la información que incluyen de cada persona. En el caso de Guatemala, antes del año 1877, cuando no se contaba con registro civil, los registros parroquiales de la Iglesia Católica era la que llevaba en forma ordenada a partir de finales del siglo XVI, en lo que respecta a bautismo, matrimonios y defunciones, registros que fueron considerados en toda su importancia al celebrarse el Concilio Ecuménico de Trento. A partir del Concilio de Trento, desde 1563, las parroquias quedaron encargadas de recoger en libros los datos de sus feligreses, especialmente los datos sobre nacimiento, matrimonio y defunción. Si bien en lo secular, el registro civil sustituyó a los registros parroquiales, estos, para quienes profesamos la religión católica, mantienen toda su vigencia e importancia. En lo que respecta a los documentos en los que se fundamenta el bautismo, tengamos en cuenta en primer lugar los fundamentos bíblicos de este sacramento, desarrollados en el episodio número 7 de la segunda temporada de esta serie. En el Código de Derecho Canónico, el bautismo se encuentra en el libro cuarto de la función de santificar la Iglesia. En el capítulo 1 de la celebración del bautismo, cánones del 850 al 860, se establece que el bautismo se administra según el ritual prescrito en los libros litúrgicos aprobados, excepto en caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse solo aquellas cosas que son necesarias para la validez del sacramento. En el capítulo cuarto, que trata de los padrinos, cánones del 872 al 874, se indica que en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y, juntamente con los padres, presentar al niño que va a ser bautizado. Además, debe ser católico, haber recibido ya los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, y llevar una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el bautismo es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia.
1950. Aquí realizamos nuestra primera profesión de fe, ya que este se da en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo se regula en la segunda parte, que trata de la celebración del misterio cristiano, específicamente en el capítulo primero de la segunda sección, en los numerales del 1213 al 1284. El Concilio Vaticano II ha recordado la centralidad del bautismo en casi todas sus reflexiones sobre los problemas pastorales. Se puede presumir que en él están incluidos todos los sacramentos de la iniciación. En la Constitución Lumen Gentium y la Sacrosanctum Concilium se habla del bautismo y se sitúa en el contexto general de la historia de la salvación y de la Iglesia. La Constitución Dogmática Lumen Gentium, en su capítulo 4, habla sobre la vocación y misión de la Iglesia, arraigadas en el bautismo y la confirmación, y orientadas a buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. En el documento se menciona que los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. En la Constitución Sacrosanctum Concilium se establecen los principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. En el número 66 de esta Constitución se establecen que se revisen ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado. En el número 67 se establece que se revise el rito del bautismo de los niños y se adapte realmente a su condición. ¿Y qué nos dicen las conferencias episcopales de América Latina sobre el bautismo? Las conferencias episcopales de América Latina son una serie de reuniones de obispos católicos que se ha celebrado desde 1955. La primera conferencia se celebró en Río de Janeiro y fue convocada por el Papa Pío XII. El objetivo de estas conferencias es discutir temas importantes para la Iglesia Católica en América Latina y establecer políticas y directrices para la región. La segunda conferencia general del episcopado latinoamericano se llevó a cabo en Medellín en 1968. El documento conclusivo de la conferencia aborda el tema del bautismo en el punto 10.2.1. La Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, México, se llevó a cabo en 1979. El tema principal de la conferencia fue la evangelización y el papel de la Iglesia en la sociedad latinoamericana. En cuanto al bautismo, la conferencia enfatizó que el bautismo es el sacramento que nos hace miembros del cuerpo de Cristo y nos da la gracia santificante. También se destacó que el bautismo es un sacramento que se debe administrar a los niños lo antes posible después del nacimiento. La Conferencia Episcopal de Santo Domingo se llevó a cabo en 1992 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. El evento fue convocado por el Papa Juan Pablo II para discutir temas importantes para la Iglesia Católica en la región latinoamericana. Uno de los temas discutidos fue el papel del bautismo en la vida cristiana. La Conferencia Episcopal de Santo Domingo enfatizó la importancia del bautismo como un sacramento fundamental para la vida cristiana y destacó la necesidad de una catequesis adecuada para aquellos que buscan ser bautizados. La Conferencia Episcopal de Aparecida se llevó a cabo en 2007 en la ciudad de Aparecida, Brasil. El documento final de la conferencia es conocido como el Documento de Aparecida y habla sobre muchos temas importantes para la Iglesia, incluyendo el bautismo. En el Documento de Aparecida se habla sobre la importancia del bautismo y cómo debe ser un sacramento que se celebra con gran solemnidad y alegría. También se habla sobre cómo el bautismo es un sacramento que nos une a la comunidad cristiana y cómo debemos trabajar juntos para construir una comunidad fuerte y unida. Pasemos ahora a la enseñanza de los papas acerca del bautismo. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre el bautismo. En su exhortación apostólica
Gaudete ex Exsultate del 2018, el Papa Francisco dice que el bautismo nos llama a vivir la santidad en todas las circunstancias de nuestra vida, aquí donde estamos, donde quiera que vayamos y hasta el final del mundo. No hay necesidad de irse lejos, ni de cambiar de vida para ser santos. Podemos empezar ahora mismo desde donde estamos. En otra ocasión, el Papa Francisco dijo que el bautismo es la puerta de la fe y la pertenencia a la iglesia. Por eso, es importante que los padres lleven a sus hijos a bautizarlos pronto para que crezcan con la fuerza de la fe. El Papa Juan Pablo II también habló en varias ocasiones sobre el sacramento del bautismo. En una de sus homilías dijo que el bautismo es el sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. También afirmó que el bautismo es el sacramento que nos da la vida divina. En otra ocasión dijo que el bautismo es el sacramento que nos da la gracia santificante. El Papa Pablo VI escribió en su momento: aunque el primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de la vida cristiana. Evangelii Nuntiandi, número 52. En las exhortaciones apostólicas de la Iglesia Católica, el bautismo también es un tema central. Estos documentos, que son cartas dirigidas a los fieles de todo el mundo, también explican el significado y la importancia del sacramento del bautismo para la vida cristiana. El bautismo es la puerta de entrada a la gracia de Dios y a la comunión con la Iglesia. El bautismo también nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y nos hace partícipes de su misión. El bautismo nos impulsa a vivir como discípulos de Jesús, siguiendo su ejemplo y sus enseñanzas. El bautismo nos compromete a ser testigos del Evangelio en el mundo y a colaborar con la construcción del reino de Dios. En las exhortaciones apostólicas, el Papa Francisco ha hablado sobre la importancia del bautismo y su relación con la santidad. En su exhortación apostólica ya mencionada, el Papa Francisco dice que el bautismo nos llama a la santidad y que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. En la exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco habla sobre el bautismo como un sacramento que nos da una nueva identidad en Cristo. Dice que el bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia y que nos da una nueva identidad. Nos hace partícipes de la misión de Cristo en el mundo. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla sobre el bautismo como la puerta de los sacramentos y su relación con la salvación. Dice que el bautismo es necesario para la salvación y que los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia por medio del bautismo. ¿Y usted, en esta línea que hemos trazado, qué documentos conoce? No olvide que los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de los aspectos pastorales del sacramento del bautismo. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en el siguiente episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.